Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a estar comenzando nuestra serie de videos. Comenzamos con el Islam. En cuanto a la naturaleza del Islam, podemos decir que es una religión abrámica monoteísta, esparcida por todo el mundo, con capital en la Meca, Arabia Saudita. Cuando hablamos de religión abrámica, estamos hablando de que ellos consideran el origen de su religión en Abraham, por medio de su hijo Ismael. Y monoteísta, ustedes saben bien que monoteísta significa creer en un solo Dios. ¿Sí? Está esparcida por todo el mundo. A partir del siglo VII el Islam se esparció por todo el mundo. Y su capital se encuentra en la Meca, donde está el santuario de la Kaaba, en el país de Arabia Saudita. La fundación del Islam la podemos fijar en el 20 de junio del 622 con el traslado de Mahoma desde la Meca hasta Yatrib, hoy conocida como Medina, la ciudad. Ahora vamos a ver un poquito en detalle cómo se dieron estas cosas, pero quisiera mencionar en manera especial las fuentes de revelación que tiene el Islam, así como nosotros como cristianos tenemos la única fuente de revelación que tenemos es la Biblia. Ellos tienen el Corán. El Corán es un libro sagrado que Alá le dio a Mahoma, le comunicó a Mahoma por medio del ángel Gabriel. El mismo ángel Gabriel que conocemos nosotros, bueno, ellos en árabe le llaman Jibril, pero es el mismo ángel Gabriel. Después del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, le sigue la tradición, que en árabe se dice la Sunna, que es el conjunto de dichos y hechos de Mahoma. Estos son los hadices que lo narran los contemporáneos, ¿sí? Le paso en limpio. Después del Corán, la fuente de revelación es la Sunna o tradición, que es el conjunto de hadices, que son los dichos y hechos de Mahoma narrados por sus contemporáneos. Y la tercera fuente de revelación para el Islam es el consenso de la comunidad. También reconocen a la Torá, o sea, nuestro Pentateuco, a los libros de David, a los libros de Salomón y a los evangelios. Reconocen como palabra inspirada por Dios. El consenso de la comunidad, a lo que se refiere básicamente, es a que los maestros, los ancianos, los principales de la comunidad son los que determinan que ciertas cosas están en contra o a favor de la tradición y del Corán, ¿sí? Entonces, alguna cosa no puede el consenso de la comunidad creer una cosa y el Corán otra. O sea, siempre están en conjunción, ¿sí? Bien, en cuanto a la teología es unitaria. Alá significa Al-Ah, significa el que es. Alá es uno, proclaman ellos. Su frase que permanente está en sus labios es: no hay más Dios que Dios, o sea, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Esta es la frase que ellos repiten prácticamente en forma permanente. Y reconocen a Jesús como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, ¿no? Reconocen como uno de los tantos profetas de Dios a lo largo de la historia. ¿Cómo se alcanza la salvación y de qué se trata la vida futura en el Islam? En dos líneas, por supuesto. En principio tenemos la sumisión a la voluntad de Dios y el cumplimiento de los 5 requisitos del Islam, que lo vamos a ver más adelante. Y la salvación fundamentalmente depende del balance entre las obras buenas y las malas. Si las obras buenas que hiciste en tu vida pesan más que las malas, vas al paraíso. Si las malas pesan más que las buenas, vas al infierno, ¿no? Básicamente el cielo es solamente para los musulmanes, ¿sí? Los que no son musulmanes no pueden llegar al cielo, al paraíso, van todos al infierno, claramente. La propagación actual del Islam es entre 1.500 y 2.000 millones de creyentes en todo el mundo. Repito, entre 1.500 y 2.000
millones en todo el mundo. 2.000 millones de personas adhieren a la doctrina del Islam. Son musulmanes. Así que fíjense si hay un campo blanco para la siega, dijo Jesús, ¿no? El trabajo es mucho y los obreros pocos, y esto lo muestra claramente. Estos números son tremendos, son realmente tremendos. ¿Cuánta gente está en las tinieblas del Islam? La palabra Islam proviene del verbo árabe aslama, que significa literalmente aceptar, rendirse, someterse. Musulmán significa el que se somete. Así el Islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. Los eruditos definen al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono a la idolatría. El abandono a la idolatría tiene que ver con los orígenes del Islam. En cuanto a los aspectos históricos del Islam, podemos decir que su fundador, Mahoma, nació en la Meca, en Arabia, alrededor del año 570, después de Cristo, por supuesto. Su padre falleció antes de que él naciera y su madre falleció cuando él tenía 6 años. Como huérfano fue criado por un tío llamado Abu Talib, que era para ese entonces un político de mucha influencia. En su juventud se casó con una viuda rica, para la que trabajaba en sus caravanas, trabajaba para una viuda rica y casualmente, se enamoró y tuvo 2 hijos con Khadija, así era su nombre, 2 hijos varones que lamentablemente murieron en su niñez y tuvo 2 niñas, en total 4 hijos, ¿no? Como árabe, su herencia religiosa se trazaba desde Abraham y la promesa que Dios le había dado a Abraham de bendecir a Ismael y hacerle padre de una gran nación. La tradición aseguraba que en la Meca fue donde el ángel habló con Agar. Recuerdan la historia de Agar e Ismael en el desierto. Afirmaba también que fue Ismael a quien fue a ofrecer el sacrificio y no a Isaac. ¿Recuerdan la historia del sacrificio de Isaac? Donde Abraham va con la leña y van al monte. Los árabes afirman que fue a ofrecer el sacrificio fue a Ismael y no a Isaac, ya que aquel era el heredero de las promesas que se cumplirían en las tribus árabes que de Ismael descienden. En aquella oportunidad edificaron en el desierto de piedra la Kaaba, que es un altar para Dios. A un lado del santuario de la Kaaba estaba la piedra negra, que según la tradición Gabriel había traído del cielo, probablemente sea un meteorito. Mahoma pertenecía a la tribu Quraysh, que era una tribu que eran guardianes del santuario. Por aquel entonces los árabes se habían apartado de la fe de Abraham y adoraban a muchos dioses. Esto es lo que hablamos, que el Islam impone el abandono del politeísmo, ¿no? Nace en un contexto politeísta de Arabia y de toda esa región árabe. Además carecían de un libro sagrado como los judíos, los persas y los cristianos. Ubicándonos en tiempo y espacio. Para la época de Mahoma, en esa región de la península arábiga, iban a parar todos los desterrados y los que habían expulsado como herejes, tanto los judíos como los cristianos, ¿sí? Los distintos herejes cristianos y distintos herejes judíos, así también como los de la religión de los persas, el zoroastrismo. Ahí había como un cúmulo de gente, ¿no? que se encontraban y se armaban discusiones de teología, de religión. ¿Y qué le pasaba al árabe? El árabe estaba en una situación o en una condición de inferioridad porque los cristianos tenían su libro sagrado, los judíos tenían su libro sagrado y los persas también tenían su libro sagrado, ¿sí? Pero ellos no tenían nada. Entonces era como una situación que él los hacía sentir de alguna manera como inferiores, ¿no? En sus viajes, en los viajes de Mahoma, nos referimos a Siria y Palestina, se familiarizó con las enseñanzas de la Biblia,
Aceptó el hecho de que había un solo Dios, el Dios de la Biblia. Recordemos que Dios en árabe es Alá. Alá significa Dios. Con frecuencia visitaba una cueva cerca de la Meca para meditar y buscar comunión con ese Dios soberano. Y allí, alrededor del 610-613, tuvo su primera revelación. Gabriel se le apareció en un sueño y le dio un mensaje de Dios. Él debía ser recitador de lo que Dios le diría. Después tuvo otras revelaciones que debía enseñar de un libro que Dios mismo había escrito antes de la fundación del mundo y que el ángel Gabriel le leía. Bueno, Mahoma se convirtió en un profeta fogoso. Proclamaba que Alá era uno y que todos debían arrepentirse para no perecer en el día del juicio. En todo lugar recitaba los mensajes que recibía de Gabriel. No los escribió, era analfabeto Mahoma, pero algunos de sus seguidores sí lo hicieron. Y después de su muerte los habrían de recoger, recopilar y así compilarían el Corán, que no fue escrito por Mahoma, sino por sus seguidores. Bueno, en la Meca, ¿qué pasó cuando Mahoma predicó en la Meca? Bueno, básicamente rechazaron el mensaje de Mahoma y no solamente lo rechazaron, sino que despertó la furia. Ustedes recuerden que dijimos que toda esta gente practicaba el politeísmo y cuando Mahoma predicaba contra los ídolos lo hacía duramente y se opusieron, esta gente se puso furiosa, se opuso y se opusieron tan violentamente que la vida de Mahoma estuvo en peligro y algunos de los seguidores de Mahoma huyeron a Etiopía y Mahoma envió a otros de sus partidarios en pequeños grupos a Yatrib, lo que hoy conocemos como Medina. Y la noche del 20 de junio del 622, él y su amigo Abu Bakr se trasladaron a Medina. Este hecho se lo conoce como la Égira y es el hito histórico que marca el inicio del Islam. Cuando se habla del calendario musulmán comienza con este hecho, con la Égira. Ahí comienza el calendario musulmán. Allí consolidó su liderazgo en Medina, en Yatrib, y llamó a sus seguidores a la jihad. Quizás es un término que les resulte familiar, que se escucha muchas veces cuando en las noticias hablan de los terroristas árabes, ya sea Hezbollah, Hamas, el mismo ISIS, son todos partidarios de la jihad, ¿no? Que eso no es otra cosa más que guerra santa. Jihad significa guerra santa. Y el plan de la jihad es subyugar a todos a la fe en Alá. Es decir, hay una proclamación, una declaración de lo que es el Islam. Entonces vos crees o no crees. Si no crees, te cortamos la cabeza. Básicamente iría por ahí la cosa. Al cabo de los 8 años fue a la Meca con 10.000 soldados. Es decir, que estuvo 8 años consolidando su liderazgo ahí en Medina. Hizo proselitismo, juntó gente y terminó constituyendo como un ejército propio de unos 10.000 soldados. Volvió a la Meca y la capturó, ¿no? Hizo como una purga de la Kaaba de todos los ídolos que se adoraban allí y la dedicó como el santuario del Islam. Y después esto siguió con los peregrinajes anuales y estableció ciertos requisitos, ¿no?, que todo musulmán debía de cumplir. Mahoma aprendió mucho de los judíos y de los cristianos, los respetaba, pero al ver que se resistían a sus enseñanzas, cambió su trato con ellos. Es decir, cuando Mahoma enseñaba tanto a judíos como a cristianos sobre Alá, se imagina cuál era la respuesta, tanto de judíos como de cristianos, lo rechazaban de plano. Y entonces cambió su trato y ahí millares de judíos y de cristianos fueron muertos por la Guerra Santa. Enseñó que el que daba muerte a un cristiano se aseguraba la entrada al paraíso. Esto afirmaba el profeta Mahoma. Cuando Mahoma falleció en el 632, las autoridades islámicas en la Meca nombraron a su amigo y a su suegro, su amigo y suegro, Abu Bakr, como su sucesor. Este fue el primer califa. Califa significa representante. Él fue el que ordenó la recopilación del Corán y en el 634 lo sucedió un joven militar llamado Omar, quien llevó la guerra de conquista a los países vecinos. Ahí comienza todas las guerras de conquista del Islam
y avanzó sucesivamente sobre Siria, Palestina, Persia, parte de Egipto. En el 732 el Islam ya dominaba España y el sur de Francia. Ahí en el sur de Francia, donde va a ser detenido por Carlos Martel en San Martín de Tours, y en lugar de continuar su conquista en territorio europeo, consolidó su poder en los países donde hasta hoy es la religión oficial. Los siglos XI, XII y XIII, los cristianos intentaron recuperar la Tierra Santa, Jerusalén, de mano de los musulmanes a través de las campañas militares conocidas como las Cruzadas. Muchos millares de personas perdieron la vida y el único resultado obtenido fue el desarrollo de un profundo odio hacia los cristianos que perdura hasta hoy en algunos lugares. En cuanto a las doctrinas del Islam, tenemos dos aspectos fundamentales que son, en primer lugar, los 6 pilares de la fe. El primer pilar de la fe es Dios. Dios, lo primero que podemos decir es, Él existe. Se conoce primero por guía del Creador a su siervo, posteriormente por evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos y los textos sagrados. En segundo lugar, Él es único en sus actos y dominios de este universo, es decir, el único creador, sustentador, soberano, etc. Él es la única divinidad, no hay otro Dios y es el único que merece adoración. Y por último, en cuanto a los nombres y atributos de Dios, afirman de Él lo que Él ha manifestado de sí mismo en el Corán sobre sus nombres y atributos divinos, sin distorsión, negación o asemejarlo a algo de este mundo. Podemos ver ahí algunas cosas que nosotros entendemos de Dios, ¿no? En segundo lugar están los ángeles. En tercer lugar, el tercer pilar de la adoración son los libros revelados, como dijimos, en primer lugar el Corán. En segundo lugar, la Torá, revelada al profeta Moisés. El Evangelio, revelado al profeta Isa ibn Maryam, Jesús, el hijo de María. Y en cuarto lugar, los Salmos, revelados al profeta David. Esos son los libros revelados que consideran los musulmanes. Pero en primer lugar, claramente y lejos, el Corán. En cuarto lugar están los profetas. El Corán menciona más de 20 profetas, desde Adán hasta Mahoma. A Mahoma se lo llama el sello de la profecía y creen que su misión era volver el mensaje divino a su pureza inicial, así como intentó hacerlo Jesús, según ellos. En quinto lugar, la predestinación. El conocimiento de Dios alcanza todas las cosas. Dios ha escrito todo en una tabla preservada. Todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda, y lo que no quiere es imposible que suceda. Toda la creación es por deseo de Dios, conforme Él lo sabía en la eternidad y como se escribió en esa tabla preservada. Y en último lugar, la vida futura. Dice que en el día final sonará la trompeta y todos los muertos resucitarán. Había leído la Biblia, evidentemente, Mahoma. Todos los no musulmanes irán al infierno. Todas las obras buenas y malas se pesarán en la balanza. Si pesan mal los buenos, entrará al paraíso, a menos que Dios en su soberanía opte por rechazarlo. Y si los malos pesan más, será echado al infierno. El paraíso es un lugar de gran placer, ríos hermosos, jardines, frutas deliciosas y mujeres bellas para el deleite de los hombres. Así que no sabemos si hay un paraíso para las mujeres. Esto es una duda que no sé si alguna vez me la podré sacar, seguramente alguna vez lo haré. Y en cuanto a la predestinación, el punto anterior quería mencionar que está todo preescrito. Una cosa es que Dios conoce de antemano todo y otra cosa es que Dios ya haya escrito todo de antemano. No es lo mismo. Es decir, que desde el nacimiento ya este tipo está condenado, ¿no? O va a ir al paraíso. La predestinación musulmana no tiene nada que ver con la doctrina de la predestinación cristiana. No podemos ampliar mucho en esto, pero ustedes ya seguramente al estar en cuarto año o lo vieron o lo verán cuando den la vuelta, ¿no? Si algunos están empezando este año, haciendo su primer año de IBE, bueno, el año que viene tienen primero, segundo, y por ahí van a ver en teología en detalle, en teología 2,
todo esto relacionado a la predestinación. Y después tenemos por último los 5 pilares de la adoración. En primer lugar, el credo. Ellos tienen que repetir cada día el credo: no hay dioses sino Alá y Mahoma es su profeta, ¿no? Este es lo que ellos repiten